Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este ciclo de clases abiertas que hemos denominado Antropologías en la Práctica y con un subtítulo Experiencias desde Venezuela y el mundo. Como ya saben, quienes se han conectado en las sesiones anteriores, esta serie de 4 clases abiertas se desarrolla en el contexto del seminario Introducción a la Antropología Aplicada que dictamos en los cursos, en la formación de pregrado de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre digo, para quienes no se hayan conectado anteriormente en estas sesiones del seminario, el seminario Introducción a la Antropología Aplicada es un seminario que, si bien hace un abordaje a los aspectos digamos, teóricos desde una perspectiva ontológica, epistemológica y obviamente valorativa del trabajo de la antropología, también dentro del curso sentimos la necesidad de compartir experiencias con estos antropólogos de carne y hueso, antropólogas en este caso, que hacen práctica antropológica y una práctica con una acción y una intención muy concreta, mucho más allá de la simple reflexión, digamos, de tipo académica general. La sesión de hoy está dedicada a la relación entre antropología y arqueologías. La denominamos arqueologías comerciales, pero eso ya lo explicarán un poco las compañeras que nos acompañan el día de hoy. Y la idea era hablar de la arqueología, de lo que en Venezuela llamamos arqueología de rescate, como un área que tiene una relación muy fuerte con la antropología. Como sabrán, en Venezuela, quienes somos arqueólogos, bueno, yo no soy arqueólogo, yo me formé como arqueólogo, aunque no estoy haciendo arqueología desde hace mucho tiempo, pero los arqueólogos en Venezuela se gradúan como antropólogos, son antropólogos de base. Y eso hace que esta relación entre antropología y arqueología sea sumamente estrecha en nuestro contexto. Esta sesión de hoy para mí es sumamente especial porque, como ya les adelanté, yo me formé en la Escuela de Antropología dentro del Departamento de Arqueología. Y aunque yo no me considero arqueólogo desde hace mucho tiempo, en algún momento traté de considerarme arqueólogo y dejé de considerarme arqueólogo, todavía tengo y siempre he dicho que la esperanza de que cuando yo sea grande quiero ser arqueólogo. Ese realmente es una relación que yo siempre he tenido con la arqueología y que, bueno, la vida a mí me ha llevado por otros caminos, pero siempre me reencuentro y coqueteo con la arqueología, y cuando me relaciono en estos espacios donde estamos hablando de arqueología, me enamoro y me reenamoro de la arqueología. Hoy nos acompañan 2 antropólogas, arqueólogas, que, como yo siempre digo, yo hago una presentación más de tipo personal y aquí una nota didáctica para los estudiantes de la escuela y estudiantes del curso. Algo que yo siempre les insisto es la importancia en nuestra escuela, siendo la única escuela de antropología o habiendo sido la única escuela que formaba antropólogos a nivel de pregrado por mucho tiempo. Sabemos que ahora está la licenciatura de Luz, pero la mayoría de los antropólogos venezolanos nos hemos formado en la misma escuela y hemos pasado por las mismas aulas de estudio y trabajamos y nos encontramos después en nuestra vida profesional una y otra vez. Y por eso es que yo les insisto tanto a los estudiantes la importancia de que yo entiendo que muchos de ustedes no han ido a la escuela a hacer amigos, sino a formarse. Pero la importancia que es conocer al que tenemos al lado, apoyar y apoyarnos en los que tenemos al lado, porque finalmente estas personas son con las que después vamos a trabajar. Van a ser nuestros compañeros de trabajo, van a ser nuestros jefes en muchos casos, en otros casos quizás sean empleados supervisados por nosotros, pero en todo caso siempre nos los vamos a encontrar. Entonces, en este caso, tanto con Claudia Tomasino como con Isabel de Jesús, a mí me gusta mucho encontrarme acá porque, aunque yo creo que no compartimos ningún curso en la escuela, sí fuimos contemporáneos
y nos graduamos en esa misma gran grupo de personas que pasaron desde finales de los 90 y principios de los 2000 por la escuela, y siempre nos vimos la cara, y a mí me parece importantísimo hoy poder reencontrarlas, invitarlas acá al curso, porque yo creo que tienen mucho que decir y tenemos muchísimo que aprender de ellas. En primer lugar, con respecto a Isabel, simplemente me quedaría también decirles que esa muchacha, donde ustedes la ven ahí tranquilita, ha recorrido prácticamente todo el país y conoce prácticamente todos los sitios arqueológicos de Venezuela. Claudia, también ahí donde ustedes la ven, ha recorrido el mundo y también conoce muchísimos sitios arqueológicos. Además, una nota así aparte para los estudiantes de teoría y método 1, con los que ven clase conmigo y que yo siempre los mando a revisar las tesis de antropología. La tesis de Claudia es una de las tesis que a mí más me ha impresionado en el pregrado, porque es un mamotreto de 3 tomos con una revisión teórica impresionante de la teoría antropológica y arqueológica. Y no simplemente es por un asunto de miren todo lo que sabe ella y mira todo lo que leyó, sino que hizo una revisión muy exhaustiva y a veces hasta como libro de texto y de orientación les puede servir esa tesis. Así que les doy ese dato a los estudiantes que están por acá y los que están interesados en arqueología. Simplemente con respecto a la dinámica de las sesiones, ya quienes la conocen, quienes se han incorporado lo saben, pero vamos a tener la presentación primero de Isabel de Jesús, después tendremos la presentación de Claudia. Ustedes pueden dejar los comentarios o preguntas que tengan en el chat, ya que terminadas estas 2 intervenciones, haremos esa ronda de preguntas y discusión con a partir de la participación de ellas. No me queda entonces sino darle la palabra a Isabel para que nos acompañe con su presentación. Yo voy a levantar la presentación desde acá, así que Isabel, cuando tú quieras, tú me avisas y yo levanto la presentación. Si primero quieres saludar, me avisas. Ok, si quieres, entonces vamos a darle inicio a la de Claudia, y mientras tú te vas uniendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, Claudia, queda en ti la palabra. Cuando tú quieras, comparto tu presentación. Sí, si quieres pon la primera. Ok, un momento. Ok. Entonces, pues todavía no. No sé nada en este momento, ¿verdad? No. Hoy tenemos las sesiones sucedidas. Sí. Ok, lo voy a tener que mostrar así porque en pantalla completa no logra ver. Lo agarra. Vale. Ok. Bueno, me da mucha risa la presentación que hiciste sobre de que eres un antropólogo que quiere ser arqueólogo cuando seas grande, porque así me siento yo un poquito aquí en este país, ¿no? Completamente al revés. Me siento muy arqueóloga, pero la parte antropológica se me ha escapado mucho, porque, bueno, por la forma en que se ha dado toda la parte teórica aquí, y obviamente la antropología está muy desligada a la antropología y la arqueología están muy desligadas, y la arqueología se ve mucho como una ciencia mucho más dura de lo que nosotros tendemos a verla, mucho más social, ¿no? Pero bueno, al final con sus cosas interesantes y no tan interesantes, que les hablaré hoy de un poco de eso. Como presentación personal,
Ya Juan Carlos dijo un poquito sobre mí, sobre mi mamotreto de tesis. Soy graduada de la escuela con mi tesis con el profesor Luis Molina en el maravilloso Sicarigua de los Arangues. Trabajé en el IPC, de hecho estuve trabajando con Isabel durante un tiempo. Trabajé específicamente en la inscripción de Ciudad Bolívar como Patrimonio de la Humanidad, algo que lamentablemente nunca terminó de darse. Y después trabajé en el Centro de la Diversidad Cultural, en la oficina de enlaces con la UNESCO. Una vez terminados esos proyectos, me vine a hacer una maestría en el Reino Unido. Hice una maestría en osteoarqueología. Básicamente, restos humanos y restos animales, que los humanos iban un poquito hacia el interés que tenía yo en mi tesis. Cuando me vine para acá y hice mi maestría en osteoarqueología fue cuando descubrí la existencia de lo que aquí se llama la arqueología comercial. Una vez terminé mis estudios aquí en Inglaterra, encontré trabajo en Irlanda, donde trabajé por 3 años en una de las compañías de arqueología comercial más importantes de Irlanda, como especialista en zooarqueología. Son compañías relativamente pequeñas en Irlanda, pero allí aprendí mucho sobre la arqueología comercial. Primero aprendí sobre la excavación, los métodos de excavación que se utilizan aquí, que son extremadamente diferentes a los métodos de excavación que utilizamos nosotros, pues simplemente la arqueología es muy distinta y no sería factible excavarla de la misma forma en que nosotros excavamos allá en Venezuela. Y también aprendí mucho sobre el proceso que sucede después de las excavaciones. Yo obviamente había tenido experiencia con el profesor Luis Molina en nuestras excavaciones de verano en Sicarigua, lavando tiestos y todo lo demás, pero claro, aquí es un proceso que va a una escala mucho mayor y es interesante como ver cómo se utilizan esos procesos y se adaptan a una forma más comercial. Cuando mi contrato terminó en Irlanda, me mudé nuevamente para el Reino Unido y encontré trabajo en MOLA, que es el Museum of London Archaeology, que puedo decir que la compañía de arqueología más grande de Europa, y con eso podría decir que es una de las más grandes del mundo. Empecé como arqueóloga, excavadora, aprendiendo nuevamente desde cero porque yo trabajé en Irlanda en sitios de arqueología rural, que se llaman, mientras que cuando uno llega aquí a Londres es una arqueología urbana, donde tienes una estratigrafía de más de 2000 años de constante ocupación. Así que es una arqueología muy, muy compleja de excavar. Así que empezando desde cero, a los 2 años fui promovida a supervisora de sitios y a los 3 años tuve la oportunidad de aplicar para un trabajo de entrenadora, para entrenar a gente que empezara a trabajar con nosotros. Y gracias a esa progresión, ahora organizo, coordino y doy clases a la gente que comienza a trabajar con nosotros. Tenemos programas para formar a gente, formándolos directamente en nuestros sitios de excavación, así que no es exactamente la universidad, incluso formamos a gente que sale de la universidad para trabajar en sitios de arqueología comercial. Si vamos a la segunda... vale, entonces, lo que yo les voy a dar hoy es un poquito una historia sobre cómo se creó lo que se llama la arqueología comercial aquí en el Reino Unido.
cuál es su situación actual y bueno, podríamos hablar de las ventajas y las desventajas de tener un sistema como el que existe aquí en el Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Blitz que azotó Londres destruyó una gran cantidad de edificios, monumentos, y esto produjo que restos arqueológicos fuesen completamente expuestos. Lo que hizo que el público comenzara a verlos. La gente, cualquier persona podía ir y verlos porque obviamente eran las ruinas, en lo que se levantaban las ruinas de los edificios, simplemente allí se veía la arqueología, ¿no? Esas son dos imágenes que hay sobre periódicos de la gente en los años 50 viendo parte de estas ruinas expuestas. El primero y el más importante de los casos fue el templo del dios romano Mitras, que prácticamente estaba completamente expuesto una vez que se quitaron el derrumbe de los edificios, estaba prácticamente expuesto el templo, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que en los años 50 el público comenzó a interesarse mucho por esto, porque es que lo pueden ver allí en las fotos, ¿no? Había colas, la gente hacía cola para poder visitar los restos del templo, y la opinión pública comenzó a hablar muchísimo sobre qué iba a hacer el Estado, en este caso la corona, para poder proteger y conservar este patrimonio, ¿no? Sobre todo viniendo de una guerra, era un tema muy debatido, ¿no? La nacionalidad, la identidad, todo eso. Esto fue tanto lo que esto trajo, que los dueños del terreno decidieron mover completamente el templo y colocarlo en otro sitio, para ellos poder construir el edificio que querían construir en ese momento. Esa fue la solución que encontraron en el momento, pero situaciones como esta comenzaron a suceder a lo largo del Reino Unido. Esto hizo que en los años 70 el gobierno comenzara a dar recursos para lo que se llamaría la excavación de rescate. Comenzaron así a crearse grupos de arqueólogos que se encargarían exclusivamente de llevar a cabo este trabajo de arqueología del rescate. O sea, literalmente tenían la retroexcavadora detrás de ellos y ellos tenían que hacerlo todo lo más rápido posible para poder registrar la arqueología que se encontraba. En 1973 se creó el Departamento de Arqueología Urbana en el Museo de Londres, que es la antecesora a la compañía en la que yo voy a estar, y estos fueron los que crearon el método de excavación de arqueología urbana que se utiliza en todas partes del mundo. Esto también cambió la cara de cómo era financiado. Era todo financiado por el gobierno, eran los únicos que podían dar los recursos para que se diera la arqueología de rescate. Si vamos a la próxima. Entonces, ¿qué sucedió? En los años 80 hubo un cambio en la legislación. El gobierno se dio cuenta de que no podían mantener ellos pagando por la arqueología de rescate, y hubo un caso de inflexión que fue otro caso muy llamado, muy debatido, que fue cuando se encontró el Teatro de Rose, que es uno de los teatros más conocidos porque allí fue donde Shakespeare presentó sus obras. Nuevamente hubo gran indignación en el público porque nuevamente querían construir encima del teatro, y hubo nuevamente figuras súper importantes de la época pusieron el grito en el cielo, lo que hizo que
el gobierno comenzara a pensar de manera distinta cómo se podía hacer esto. La solución en ese momento fue que la constructora decidió cambiar los planes completamente de su edificio, de manera de que lo pudiesen construir, pero sin tener que utilizar las bases como habían estado diseñadas al principio, y así no iban a destruir el famoso teatro. Este debate culminó con una legislación llamada PPG 16, que son los nuevos lineamientos de políticas de planificación. Y en esta legislación, básicamente, lo que se hace es que la arqueología comienza a formar parte del sistema de planificación. Lo que sucede es que todas las peticiones de demolición, construcción o alteración de edificaciones deben tomar en cuenta cómo va a afectar a la arqueología de la zona. Esta legislación obviamente ha cambiado un poco con el tiempo, ha sido actualizada. En este momento se ha cambiado para que incluya también el patrimonio ambiental. Y con esta creación, con esta inclusión de la arqueología en el sistema de planificación, se creó la primera compañía de arqueología para prestar servicios arqueológicos, que es el Museum of London Archaeology Service, que es la predecesora a mi compañía. Si vamos a la siguiente. Así que de esta forma surgió lo que se llama, lo que es una nueva arqueología, en donde las constructoras son las que tienen que pagar por la investigación inicial para determinar el potencial de la arqueología de la zona. Una vez ellos pagan por este servicio pre-excavación, las autoridades de planificación colocan una condición a las constructoras y les dicen: tú puedes excavar aquí, vas a poder construir tu edificio, tu tren, lo que tú quieras construir, pero primero tienes que pagar por la excavación arqueológica. Muchas veces no solamente tienen que pagar por el proceso de preexcavación y excavación, sino que además tienen que pagar por el proceso de post-excavación, que incluye el análisis, los reportes, cualquier tipo de publicación y el archivo de todos los materiales que resulten de la excavación. Además, últimamente se ha comenzado a hablar mucho sobre la puesta en uso de la arqueología, y esto implica de que hay condiciones relacionadas con el beneficio público, en donde las constructoras están obligadas a pagar para que se den charlas a estudiantes, para que se incluya la comunidad local en las excavaciones. Así que hay muchas formas en cómo las constructoras tienen que pagar por todo el proyecto de excavación arqueológica, desde el principio hasta el final. Así que las constructoras deben pagar. Esto lo que permitió fue que se removiese la presión del gobierno financieramente y se colocara en las constructoras. Y ahora la arqueología está incluida en el programa de construcción desde el principio. No hay ningún tipo de sorpresas como sucedía con la arqueología de rescate, ya que ahora, como hay estudios pre-excavatorios, las constructoras saben más o menos cuánto van a tener que invertir en esto, y en la arqueología de rescate eso no sucedía. Además, lo que permitió esta nueva legislación fue que las instituciones patrimoniales del gobierno sean las mediadoras y las reguladoras entre las constructoras y las compañías de arqueología. Esto tampoco lo había en la arqueología de rescate. En la arqueología de rescate simplemente tú ibas y tratabas de recolectar la mayor cantidad de registros posibles antes de que llegara la retroexcavadora. Finalmente, lo que permite esto es que las compañías de arqueología
presten un servicio arqueológico a las constructoras que son sus clientes. Y por esto se llama la comercialización de la arqueología. Si vamos a la siguiente. Características de ese sistema de arqueología comercial. Hemos hablado un poco de ellas, pero creo que es único en el mundo. Es posible de que hayan situaciones similares en Europa, pero la mayoría de los países de Europa sigue siendo muy gubernamental la arqueología, ¿no? La arqueología es un servicio que nosotros prestamos para que las constructoras puedan alcanzar las condiciones de construcción que le han impuesto las autoridades locales de planificación. Esto permite que hayan ciertos estándares, porque obviamente prestamos un servicio, pero tenemos mediadores que hacen de que no podamos bajar a los estándares que damos. Igualmente, nosotros hacemos todo en preservación por registro, obviamente, como cualquier excavación arqueológica, pero estamos muy protegidos, ya que gracias a que estamos en el sistema de planificación, en la ley, no pueden simplemente hacer como que no vieron algo, ¿no? Además, sobre todo en Londres, donde no importa dónde excaves, algo de arqueología vas a encontrar. Así que las compañías de arqueología están en competencia entre ellas, ¿no? Esto quiere decir de que nosotros trabajamos como cualquier compañía que tiene que poner propuestas de licitación, y el cliente escoge el mejor postor para ello. Uno quiere pensar de que es por el mejor trabajo que uno puede hacer, pero también tiene mucho que ver el presupuesto, ¿no? Algunas de las compañías son con fines de lucro, pero hay muchas que son sin fines de lucro. Por ejemplo, donde yo trabajo, es una compañía sin fines de lucro y simplemente pues trabajamos para mantener la organización, para que la organización pueda continuar. Somos parte de la construcción, lo que implica que nos tenemos que regir por todas las legislación de construcción. Tenemos que seguir, lo que quiere decir que tenemos que seguir todas las reglas de seguridad y salud. Trabajamos en los sitios de construcción, tal cual al lado de los que demuelen los edificios hasta los que los están construyendo, ¿no? Trabajamos con retroexcavadoras, con grúas, así que tenemos que tener los arqueólogos tenemos que tener prácticamente el mismo entrenamiento sobre trabajar en sitios de construcción como cualquier otro. Pero, como les dije, también estamos regidos por la cara pública del patrimonio y ellos son los que revisan que nuestros estándares estén siempre a la altura y que la arqueología no se vea en ningún modo contrarrestada por el cliente que necesita que las cosas sucedan a tiempo. Si seguimos en la próxima. Entonces, las compañías de arqueología comercial, estas van a ir un poco más rápido, Juan Carlos. Tenemos gerentes de proyectos. Esa foto es de un sitio arqueológico al lado del famoso puente del Tower of London. Los gerentes del proyecto se encargan, como en cualquier otra compañía, del presupuesto, el calendario, cuáles son los recursos que necesitamos, la metodología que vamos a utilizar. Próxima, tenemos... No, la próxima se fue para atrás. Ajá, tenemos consultores, que son aquellos que llevan a cabo la investigación pre-excavación, en donde pueden, con todos los archivos, fotografías, excavaciones arqueológicas
anteriores, determinen cuál es el potencial de encontrar arqueología en la zona que se quiere construir. Luego, siguiente, tenemos el Departamento de Investigaciones Geofísicas y Sistema de Información Geográfico, quienes se especializan en llevar a cabo investigaciones geofísicas y también usan tecnologías de sistemas de información geográfico para llevar a cabo las excavaciones. Luego tenemos el Departamento de Trabajo de Campo, que obviamente es donde estamos nosotros los arqueólogos, llevamos día a día excavaciones arqueológicas. Podemos estar especializados en arqueología rural o en arqueología urbana, y tenemos que saber bastante de diferentes métodos de excavación arqueológica. Una vez que se va más adelante, podemos llegar a ser supervisores, donde tenemos un poco más de responsabilidad en el área de cómo se lleva a cabo el sitio, qué metodología se va a llevar a cabo, y también tenemos que mantener un contacto directo con las constructoras. Este es el departamento en el que obviamente me desenvuelvo yo. Luego tenemos otros especialistas de campo, como aquellos de que registran las edificaciones o geoarqueólogos. Luego tenemos un departamento de post-excavación, donde se incluyen procesamientos de muestras de suelo, artefactos, arqueólogos, cerámica, metales, numismática, arqueobotánicos, conservación, muchísimos tipos distintos. Luego tenemos el departamento de difusión, el cual está especializado en dar difusión a los resultados de todas nuestras investigaciones arqueológicas. Y tenemos, lo cual no es muy común, pero la mía sí la tiene porque es sin fines de lucro, un departamento de investigación y compromiso social, en donde se busca crear un acercamiento con las comunidades, ya sea como ciencias de la ciudadanía o utilizando, incluyendo estudiantes de PhD, por ejemplo, que pueden llevar a cabo investigaciones con las excavaciones que nosotros hemos llevado a cabo. Así que, como pueden ver, va desde lo más encontrar el potencial de la arqueología hasta llevar todo lo que hemos descubierto a las comunidades. En el próximo, aquí podemos hablar un poquito, yo quería hablar de las ventajas y las desventajas del sistema. Una de las ventajas es que obviamente la arqueología no es destruida. Tenemos un sistema bastante robusto en el que podemos con bastante, en general, excavar con tiempo todo lo que se necesita excavar. Ayuda a las constructoras porque obviamente la arqueología está en su presupuesto, como dije antes, no hay ningún tipo de sorpresa, y fundamentalmente da trabajo a un amplio grupo de arqueólogos en el Reino Unido. La arqueología comercial actualmente emplea a más de 4.500 personas en el Reino Unido. 14% de esas personas somos extranjeros. Claro, ahora con el Brexit ha cambiado un poco bastante la cosa, pero hay muchísima escasez de arqueólogos en este momento. Necesitamos arqueólogos como locos y el Brexit no nos ha ayudado. En el 2020, el sector de la arqueología se evaluó en más de 224 millones de libras esterlinas. Es un sector bastante importante. Además, otra ventaja es que está fuertemente regulada. Estamos regulados por la cara gubernamental. Nos regula, y además imagínense que hay IPCs locales en cada región que, dependiendo de dónde la excavación se lleve, tenemos gente de esas instituciones regulando nuestro trabajo.
Otra de las ventajas para mí es que permite incluir muchas nuevas tecnologías, ya que las constructoras están dispuestas a pagar un poco más por incluir tecnologías que puedan ahorrarles tiempo, pero por ejemplo nosotros ahora estamos trabajando con iPads en vez de utilizar los contextos en papel, estamos utilizando iPad, lo que ahorra muchísimo tiempo más adelante, ¿no? Y también permite incluir a las comunidades, como les conté antes, no solamente se coloca en la ley de que tiene que haber un servicio público, sino que además las constructoras están buscando a la arqueología como una forma de llenar su responsabilidad social, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ellos vean de que nosotros involucramos a las comunidades, los llevamos a excavar o hacemos un proyecto de historia oral, a ellos les encanta porque lo pueden colocar como parte de su responsabilidad. Las desventajas que hay, obviamente, es que muchas veces la arqueología se vuelve una casilla y las constructoras, pues no es que sean, podemos encontrar constructoras que nos quieran y constructoras que no nos quieran. Muchas veces se ve como que la arqueología le lava la cara a las constructoras, nuevamente por lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, se hacen un pequeño proyecto en una comunidad local, entonces la gente lo ve como que estamos lavándoles la cara a un proyecto que no trae ningún beneficio real a la comunidad. Otra de las desventajas es que obviamente estar en la legislación es crítico. Actualmente tenemos esa legislación como una espada de Damocles de que en cualquier momento cuando quieran cambiar y decir de que la arqueología está costando mucho a las constructoras, pues nos sacan de allí y eso sería obviamente una gran desventaja. Otra desventaja es que hay una gran, y esto podría ser de gran importancia para lo que estamos tratando, hay mucha desconexión entre la praxis y la academia. Lo que en las universidades está muy desconectado al mundo de la arqueología comercial. Entonces, una vez que la gente sale de las universidades, es como que tienen que volver a aprender todos estos métodos de excavación y cómo hacerlo en tiempo récord, cómo hacerlo bien, cómo utilizar ciertas tecnologías que no se utilizan en la universidad. Y bueno, internamente la mayor crítica que se tiene es obviamente que las condiciones son difíciles. Imagínense excavar todos los días del año, obviamente no sábados y domingos, pero y la remuneración no es la que uno esperaría, ¿no? Sin embargo, podemos ir a la próxima. Creo que son más las ventajas que las desventajas y mayormente son dos cosas que yo creo. Una es el hecho de que existe una fuerte regulación. Esto hace de que todo lo que nosotros sacamos, todo el material y todo el conocimiento deba ser colocado de uso público, sea de acceso público, ¿no? Actualmente se utiliza todo tiene que ir en una página web a la que todo el mundo tiene acceso, así que cualquier reporte que se hace, por muy minúsculo que sea, tiene que ser de acceso público. Y la otra es que cada vez más las compañías de arqueología comercial se están enfocando en la puesta en uso de la arqueología. Estamos tratando de incluir más sobre las comunidades. Las ciencias ciudadanas es algo que se está utilizando muchísimo últimamente. Hay muchos, en donde yo trabajo, es programas de entrenamiento, incluso a gente que no sabemos. Estamos dando acceso a comunidades locales que no tienen acceso a la universidad a poder trabajar como arqueólogos. Así que creo que me extendí mucho, así que hasta aquí llego.
Eso era por si acaso tenía tiempo, pero como siempre, con mi mamotreto estuve hablando más de lo que debía, así que... No, chéverísimo. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, sí, se me oye. No, mira, te extendiste, pero yo creo que fue bien interesante para todos, además poder conocer el caso del Reino Unido, que es un caso que nosotros muy poco manejamos. Además, ya quizás más adelante podremos extendernos en esa particularidad que tiene la arqueología, que a partir de, o sea, toda la academia de influencia estadounidense tiene una arqueología amarrada a la antropología, pero la academia de influencia europea tiene una arqueología mucho más amarrada a la historia del arte o a la historia, ¿no? Entonces, eso después nos podremos entender. Y también lo otro que es impresionante también es esas condiciones climáticas londinenses para hacer arqueología. A veces nosotros nos quejamos acá del calor y tal, y los mosquitos, pero realmente con ese frío y con esa humedad debe ser terrible la arqueología. Bueno, paso la palabra a Isabel de Jesús para después hacer nuestra ronda de preguntas. Isabel. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ahora sí, muy bien. Perfecto. Voy a apagar la cámara por si. Ok. Bueno, después de escuchar a Claudia, creo que el orden fue el correcto. Porque mi experiencia a nivel arqueológico ha sido, como quien dice, muy a lo contrario. Yo he trabajado tanto en la sección privada como en la pública. Ahorita me desempeño dentro del Instituto del Patrimonio Cultural, ya tengo 16 años allá. Principalmente soy la supervisora de los arqueólogos, la que ve a los demás y cómo hacen sus trabajos. Entonces, en mi caso, a nivel de la arqueología de rescate, yo la veo de una forma mucho diferente, o sea, en relación a lo que nos ha planteado Claudia. Siguiente. En Venezuela, la arqueología de rescate tiene como una acción o como objetivo el recuperar de manera total o parcial los bienes arqueológicos. Esto se ve siempre o casi siempre en cualquier sitio arqueológico, sea este urbano o sea este rural. Como nos decía Claudia, nosotros siempre tenemos el pailover detrás de nosotros esperando a que nos salgamos del campo para actuar. Siempre tenemos cuando aparece algo, es algo como quien dice, tienes que sacarlo de emergencia, tienes que sacarlo ya. Y me ha pasado tanto en lo privado como en lo público, y más todavía en lo público, porque al ser el único arqueólogo que trabaja en el instituto, muchas veces me ha tocado ir a rescatar evidencias que han aparecido cuando están realizando obras, por ejemplo, en Caracas. Se abre un pozo, no cuentan con antropólogo, el antropólogo es algo que las empresas en Venezuela les huyen, porque nos miran como el que me va a retrasar la obra. Entonces, eso me lo han dicho muchas veces y lo hemos escuchado. Entonces nosotros aparecemos de improviso cuando ya no tienen cómo ocultar lo que ha aparecido. Entonces es una arqueología que lleva eso, a rescatar la mayor cantidad de evidencia y artefactos, lo que podemos localizar de una manera rápida, con una metodología casi que de emergencia, con una planificación muchas veces a grandes rasgos. Claro, sí seguimos una metodología arqueológica, por supuesto. Tratamos de hacer pozos, tratamos de seguir niveles, pero lo que a lo mejor en una arqueología normal podríamos trabajar en un mes o en 2 semanas, en una arqueología de rescate en Venezuela lo tenemos que hacer en 3, 4, 5 días. Siguiente. En el caso venezolano, cuando nosotros, al tener una arqueología de rescate, cuando ya sea con las comunidades o con las empresas, lo primero que pedimos es que se detengan enseguida la excavación, se detengan las excavaciones y que esas excavaciones deben de protegerse y deben de avisar, avisar por supuesto, al ente nacional competente, o sea, el Instituto de Patrimonio Cultural, en el caso venezolano. Muchas veces se trata de no avisar, se trata de
que apareció alguna evidencia, porque como les digo, no, ya nos vienen a trazar las excavaciones de la casa, del edificio, de lo que estén haciendo en el sitio. Entonces somos como quien dice la molestia, aunque esté tipificado en la ley, que cualquier trabajo que se realice y que se consigan, deben de haber realizado trabajos exploratorios, deben de garantizarse los estudios arqueológicos. En Venezuela no tenemos un mapa arqueológico, que es algo que de verdad es urgente construir. No es así como hay en Inglaterra, que debería haber empresas arqueológicas que tengan relación de qué es lo que hay, por ejemplo, en el Estado Miranda a nivel de arqueología. El arqueólogo venezolano es un arqueólogo que tiene que trabajar obligatoriamente con republicano y colonial, que cuando se le va para un sitio tiene que tratar de saber de todo. Lo que es muy especializado en Europa, en el caso venezolano, tenemos que saber de todo, o sea, petroglifo, colonial, indígena, y eso también nos lleva a la no especialización. Mucha gente me ha dicho, hay que ser más especializado. Digo, en el caso venezolano no podemos ser tan especializados, porque nos limita. Por ejemplo, a nosotros a veces nos consultan, en tal sitio, hay sitios arqueológicos. Por ejemplo, yo estuve por algunos meses en una mesa de trabajo con la gente del Ministerio de Ambiente y Vivienda, cuando se hablaba de estas grandes macro construcciones de ciudades, de ciudades fuera de la región capital, ¿qué les puedo decir? Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y yo les decía, primero tiene que ver al arqueólogo, primero hay que involucrar a los arqueólogos que vayan a los sitios y hagan la revisión, porque no todos los sitios arqueológicos están registrados y trabajados. Esos pasos previos, las empresas, sean públicas, ojo, o sean privadas, siempre tratan de huirle. El especialista en arqueología o en antropología, en mi caso los antropólogos, aunque soy antropóloga, yo he aprendido en el Instituto de Patrimonio Cultural de Arquitectura, porque me he tenido que enfrentar no solamente al yacimiento arqueológico, sino a la casa, porque muchas veces, como me hizo la presentación Juan Carlos, por mi trabajo he visitado casi todo el país, o prácticamente todo el país, y cuando esas visitas conllevan no solamente a visitar un sitio arqueológico, no solamente a visitar un museo y decirle a la comunidad, en el caso de museos comunitarios, cómo tienen que resguardar las piezas, cómo tienen que hacer las excavaciones arqueológicas, qué es lo que no deben hacer a nivel de arqueología, también conlleva muchas veces visitar casas, edificios, porque al ser yo un funcionario, un ente nacional, me envían para todo, sea arquitectura, sea arqueología, sea museografía. Entonces, en el transcurso de estos 16 años, he tenido que leer y ir aprendiendo de todo un poco. Una vez en un taller decían que nosotros somos los arquitectón, que no somos arquitectos, sino arquitectón, porque no estamos colegiados, no hemos visto clases, pero podemos reconocerte techos, podemos reconocerte un montón de cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta vida, porque nos llevan a eso, a ese enfrentamiento, no solamente a la arqueología de rescate en zonas abiertas, sino también debajo de casas, debajo de edificaciones, en plazas, en cualquier sitio donde pueda aparecer. Siguiente. Okay. Aquí les vengo a hablar del sitio arqueológico de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es un monumento nacional que ya había sido excavado. Fíjense, ya tenía un trabajo previo arqueológico. En el 2008 se pusieron a tratar de hacer una serie de remociones internas de paneles, de pisos, habían reconstruido por dentro de los pasillos, tenían pisos dobles y empezaron a tratar de hacer una nueva estructura, una recuperación de la edificación. Para quien no lo sepa, esta edificación se encuentra al lado de la antigua Biblioteca Nacional. Y bueno, maravillosamente, nadie preguntó por un arqueólogo porque ya se habían hecho trabajos arqueológicos. Bueno, resulta que cuando empezaron a meter maquinaria y excavar en el patio
para construir una caja de agua, un tanque de agua, aparecieron restos arqueológicos. Lo que nadie se había imaginado. Siguiente. Entonces, necesidad de un arqueólogo rescate, porque la empresa no quería parar. La empresa nos llega por parte de un inspector del Instituto de Patrimonio las evidencias y, por supuesto, al llegar allá habría que empezar a hacer una arqueología de rescate, cerniendo la mayor cantidad de material que se pudiera cernir, tratando de recuperar la mayor cantidad que se pudiera recuperar de material, porque ellos no querían parar la obra. O sea, había que trabajar en conjunto con los arquitectos, con los ingenieros, con lo que se estaba haciendo. Se plantea una arqueología que la realiza el profesor Rodrigo Navarrete con una serie de estudiantes, y también participó el antropólogo Yora Mais. Sí, para el levantamiento de una zona donde había un piso muy antiguo, porque como sabemos, el centro de Caracas es todavía una mina arqueológica. Caracas y sus 25 manzanas todavía debajo guarda mucho material arqueológico. Por eso es una zona que es delicada de tratar, y tanto las empresas públicas como las privadas, porque debemos recordar que las empresas privadas son subcontratadas por el Estado para hacer los trabajos arquitectónicos y recuperación de edificaciones. Entonces, al tratar ellos hicieron su trabajo arqueológico, su levantamiento, su excavación, pero quedó todavía mucho material por recuperar en esa gran cantidad de montículos de tierra que ya habían sacado. Siguiente imagen. Entonces, en ese año, con el apoyo de la Escuela de Antropología y una cantidad de muchachos, empezamos a tratar de recuperar material, y se recuperó algunas cajas. Todavía ahí quedan esa cantidad de montículos que ustedes pueden ver, porque por supuesto no se llegó a la total recuperación del material, y ni se llegó tampoco a la total recuperación de la edificación. Se acabó el dinero, se acabó la obra. Tanto así que la obra tenían intenciones de hacer como un pasadizo subterráneo entre esa edificación y la otra. Y yo se los dije claramente, aquí hay que meter un GPR, hay que meter la tecnología que nos permita ver qué hay debajo, porque se consiguió una sequía. Entonces, a la diferencia de Inglaterra, donde se apoya y donde la utilización de tecnología para ellos es un avance, para nosotros se ve como algo muy costoso. Aunque no está aquí, pero lo voy a ir hablando, hay por ejemplo el sitio Conjunto Urbano San Jacinto. El Conjunto Urbano San Jacinto, por sugerencia de nosotros, se buscó un especialista, una empresa especialista para meter un GPR en ciertas zonas. Ahí hubo un trabajo arqueológico, mientras se hacía toda la recuperación de la edificación. Y es un trabajo muy complejo, San Jacinto, por todo el mal manejo que ya sufría la edificación por las personas que estuvieron ahí en sus negocios. ¿Qué pasó? El estudio pudo determinar ciertas estructuras, ciertos elementos que estaban abajo, para que así la constructora que va a hacer el trabajo arqueológico puede determinar, mira, aquí no lo voy a hacer, no, pero es que yo tengo que hacer una estructura flotante, algo que me permita que yo no tenga que perforar hacia abajo 4 o 5 metros para no tener que tocar el sitio. Porque, a diferencia, muchos pueden decir, ay, pero hay que hacer arqueología. En mi caso, yo pienso que la mejor arqueología en Venezuela es a veces aquella que no se hace. Porque después viene el otro problema. ¿Qué hago yo con el material arqueológico? ¿Dónde meto el material arqueológico? Porque muchos excavan, ¿sí? Y después se ven con la cantidad de cajas, las empresas no se quieren hacer responsables, ¿dónde yo llevo ese material arqueológico? No hay un centro nacional, porque yo como Instituto del Patrimonio Cultural, de verdad no tengo capacidad para guardar el material arqueológico. Esta es la otra práctica que no se va a hacer la arqueología. ¿Dónde voy a guardar, a resguardar información, a resguardar ese material? Y eso es lo que pasa mucho en Venezuela. Tanto quien hace arqueología desde las empresas, como quien hace arqueología desde el Estado, como me ha tocado hacer. Donde yo meto a la final este material, donde lo resguardo. Claro, yo como institución lo termino llevando a mi institución.
me empiezan a mirar feo porque ya no tengo espacio, pero no puedo hacer otra cosa, tengo que resguardarlo. Y después, ¿cómo hago yo con las empresas para decirle a ellos dónde voy a guardar ese material? Siguiente. Ya en el caso de una arqueología investigativa, que ya es un proceso donde hay un tiempo estimado, donde tú tienes que decir, bueno, esto va a ser una investigación, esto me va a llevar 4 o 5 meses, 4 o 5 años, tú tiendes a responderte una pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que quiero encontrar en el sitio? Eso es lo que se hace cuando tú tienes una arqueología de verdad investigativa, que puede tardar meses o puede tardar años, que se ha realizado en el país hace muchos años atrás, y a veces se puede seguir realizando con ciertas empresas o ciertos organismos, tanto públicos como privados, principalmente cuando el financiamiento para hacer las obras viene de afuera, que ellos te piden una investigación arqueológica seria, responsable. Entonces tú tienes chance de hacer una arqueología investigativa de verdad. Y esta arqueología investigativa también tiene a nivel privado un tiempo. O sea, tenemos que quitarnos esa visión de que vamos a durar eternamente excavando, no. Tanto para el sector público como para el sector privado, ellos te piden un tiempo finito, esto cuándo lo vas a terminar, en cuánto tiempo vas a hacer esto, lo puedes acortar, siempre está tanto en la investigación, en la arqueología rescate como en la arqueología privada, ese problema del tiempo, porque el tiempo es dinero en las empresas. Y como le digo, es dinero tanto para lo público como para lo privado. Muchas veces en el sector público te dicen, piensan como que tú como arqueólogo, que tú nada más abres hueco, porque así me lo han dicho, usted nada más abre hueco, y no entienden todo el proceso investigativo que conlleva, que de verdad uno tiene que sentarse con las personas de las empresas y explicarles el proceso investigativo que conlleva una excavación, una obtención de resultados que te puede llevar a un paper, a algo más profundo, a una tesis para algún estudiante futuro. Entonces, esos problemas están latentes todavía hoy en día en Venezuela. Y se siguen viviendo en la actualidad en Venezuela, como digo, tanto en el sector público como privado. Pasamos a la siguiente. Aquí les hablo del sitio arqueológico Cuartel San Carlos. Este es un sitio, yo no excavé en él, yo fui la supervisora cuando llegué al Instituto del Patrimonio en el año 2006. Esto fue lo primero que me asignaron. Este monumento nacional tuvo 3 etapas arqueológicas. La primera la hizo el doctor Mario Sonoja, después lo hizo el antropólogo Luis Guillermo Román, y esta tercera etapa que yo estuve supervisando lo hizo la antropóloga Mariana Flores. Y la intención principal de esta arqueología investigativa, esta es una arqueología investigativa con un objetivo, era estudiar ciertas áreas y recrear ciertas áreas y ver la vida cotidiana del cuartel, que se podía conseguir en el cuartel, tanto a nivel de estructura, y cuando hablo de estructura hablo de acequias, paredes, pisos, como vanos tapiados que se pueden haber destapado, así como también cualquier cantidad de material arqueológico. El material arqueológico que ha salido de cuartel es enorme en las 3 fases. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene una gran cantidad de material, tanto cerámico como vidrio, unos mejor recuperados, otros menos mejor recuperados. Y entonces nos habla de esa vida, en estas fotos, como pueden ver, principalmente la foto de abajo, que es el patio central, el patio durante el proceso de trabajo y ya al final, cuando ya estaba listo. Ese proceso fue un proceso investigativo netamente, donde el arqueólogo tuvo un tiempo para desarrollar su investigación, para hacer todo el abordaje arqueológico, para dejar lineamientos y planteamientos y hacerlo con calma, sin esa necesidad de correr con la empresa. Claro, la empresa estaba trabajando, ojo, la empresa cuando se estaba haciendo este trabajo arqueológico estaba trabajando de la edificación. Siguiente. Y el caso que hablemos que es San Jacinto, que es el conjunto urbano San Jacinto.
que es bien de interés cultural, que también se hizo este trabajo en el 2018, cuya intención principal era la recuperación de espacios y conservación y preservación de muros y pisos. Y también si se hallaba lo que eran los objetos de vida cotidiana, que en este caso era muy, muy gracioso. Porque los objetos que se recuperaron principalmente eran a finales del 18, principios del 19 y siglo XX. Para quien no conozca o no se acuerde, el conjunto urbano San Jacinto era lo que llamábamos nosotros las piñatas, el sector de las piñatas, donde uno iba a comprar las piñatas para los niños que estaba en el centro de Caracas. Esta edificación fue intervenida, fue empezada y fue casi que obligada la parte arqueológica. La parte arqueológica entra tarde, porque la empresa, como le digo, se niega a meter al arqueólogo con la visión de que el arqueólogo va a demorar en los trabajos. Y muchas veces los arqueólogos en estas fases tienen que trabajar en conjunto con la empresa. Una de las cosas que no lo coloqué aquí, pero quería hacer mucho hincapié, decía que nosotros los arqueólogos aprendamos a ver. Es algo que no aparece nunca en una de nuestras clases. Los servicios para cuando tú vas a postularte a alguna investigación arqueológica, tiene que decirte qué es lo que vas a hacer, qué metodología vas a utilizar, cuánto tiempo vas a emplear, qué material necesitas, si lo va a tener que poner la empresa, si lo vas a tener que poner tú. Eso es algo que las nuevas generaciones que tienen que tener muy presentes. ¿Cuánto va a costar tu trabajo? No podemos pensar que nosotros vamos a cobrar lo mismo que están cobrando en el extranjero. ¿Entienden? No nos van a pagar. Deberían, ojo, deberían, pero no lo van a hacer. Entonces, esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas porque no nos las enseñaron en la escuela, pero cuando salimos al mercado de trabajo, nos conseguimos que eso es necesario tener. O sea, ¿qué voy a hacer en una empresa, sea pública o privada? ¿Cuánto me va a costar este trabajo? Ser realista con el trabajo. O sea, porque el gobierno siempre te va a presionar. Termíname esto en 2 semanas. El privado te va a presionar. Termíname esto en 2 semanas. Pero tenemos que decirle, no, esto no se puede terminar en 2 semanas, eso necesita un mes. Entonces tenemos que... No se prohíbe, y no es así. Bueno, gracias por haberme escuchado y cualquier pregunta estamos a la orden. Chéverísimo, Isabel. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a Claudia, gracias a Isabel. Ambas intervenciones bien interesantes y además que nos permiten comparar bastante bien condiciones diferentes de trabajo, ¿no? Yo simplemente aquí a nivel, sí, un poquito didáctico para los estudiantes y quienes quizás no vienen del área de antropología o arqueología y que están conectados, era ampliar un poquito el comentario que yo estaba haciendo con respecto a las tradiciones académicas a las que se asocia la arqueología. Y bueno, eso, en Europa la arqueología siempre ha estado asociada al área de historia del arte y al área de la historia, y eso tiene que ver mucho con las propias nociones de identidad del académico y de los académicos europeos. Obviamente, la historia europea está ahí, como Londres es la historia y es el pasado londinense lo que está bajo la tierra. Y bueno, obviamente los historiadores estudiaban la historia escrita y lo que estaba más abajo era también historia del londinense, que no era una historia escrita y era la historia que estudiaban los arqueólogos. En el caso de los Estados Unidos, la tradición y producto de la sociedad estadounidense, bien segregacionista que aparta su identidad propia anglosajona de las identidades indígenas americanas, suponía que la revisión histórica y la historia y su propia historia llegaba hasta los pioneros y los primeros viajes europeos del siglo XVI de penetración en los Estados Unidos, y lo que estaba debajo de la tierra era el pasado de los indígenas, y el pasado de los indígenas no lo estudiaba la historia, sino a los indígenas los estudiaban los antropólogos, y por eso tradicionalmente la academia en Estados Unidos asoció la arqueología al trabajo de los antropólogos y no al trabajo de las escuelas de historia.
Sin embargo, ya hoy en día eso lo hemos superado bastante. Sabemos desde la historia que la antropología es necesaria, desde la antropología sabemos que obviamente la arqueología y la historia son necesarias, entonces no, esas fronteras no son tan rígidas, aunque académicamente siguen manteniéndose y a veces pesa la tradición, ¿no? Un comentario que yo quería hacer del trabajo de ambas con respecto a este tema de los arqueólogos, ¿no? Y es lo que siempre en las clases nos lo decían. Yo creo que a todos los que hemos en algún momento entrado en alguna clase de arqueología nos han dicho, ojo, tengan cuidado porque los arqueólogos son los únicos investigadores que asesinan a su sujeto de estudio cuando lo están investigando. Nosotros con toda excavación destruimos el registro arqueológico, pero por eso es también que nos hacen la insistencia en hacer un registro pormenorizado de todo lo que estamos recogiendo. Mientras más detallado, mejor. Y mientras más cosas podemos recoger, mejor, porque eso garantiza un poco la preservación de esto que estamos destruyendo en un proceso de excavación, cuando la arqueología es de excavación, obviamente. En el caso de las arqueologías de rescate, las arqueologías comerciales, es una arqueología necesaria porque el registro arqueológico se va a destruir y se va a destruir por un proceso de intervención urbanístico en principio, aunque puede ser de desarrollo de algún proyecto de ingeniería o diferente, pero entonces es el valor que tenemos los arqueólogos para apoyar en esa salvaguarda del patrimonio, y aquí empezamos a utilizar conceptos bien particulares como este patrimonio que comienzan también a tener diferentes tipos de percepciones, ¿no? O acepciones, desde dónde lo estamos viendo o desde dónde estamos generando el discurso. En todo caso, yo aquí lo que quería era hacer estos comentarios generales, porque obviamente ahora ustedes pueden, y qué es lo que me gustaría, que cada una de ustedes viera su situación con respecto a la situación de la otra, ¿no? Obviamente Claudia conoce más o menos cómo es el proceso aquí en Venezuela y ha tenido la oportunidad de participar. Isabel no ha tenido la oportunidad, pero ha conocido bastante de arqueologías de rescate y comerciales en el mundo a partir de su trabajo. Entonces, eso, a mí sí me gustaría un poquito que reflexionaran con respecto a ese valor de la situación de la práctica en el Reino Unido o en Venezuela de manera comparativa, o sea, ¿qué es diferente, positivo o qué es diferente? Porque lo negativo creo que ya lo estamos viendo y es un poquito evidente, pero ¿qué es diferente positivo desde Venezuela o qué es diferente positivo desde el Reino Unido? Igual voy a leer las preguntas que están hasta este momento y los comentarios que están hasta este momento para que puedan hacer sus intervenciones. Entonces, vamos desde el principio a Claudia. José Alejandro Romero Díaz preguntaba, ¿cómo sería el método de excavación de la antropología comercial? Me imagino que es de la arqueología comercial, y creo que ahí sobre todo está el tema de la metodología de excavación, sobre todo el énfasis se hacía en la excavación en Inglaterra y la excavación urbana, que es bien diferente a la excavación en Venezuela. Vanessa Zambrano le pregunta a Claudia, ¿podría decirnos en qué red social podemos encontrar su trabajo hasta ahora, por favor? Diego Vargas, saludos Claudia. ¿Pudieras compartir con los estudiantes bibliografía actualizada respecto a métodos de excavación? Diego Vargas también. A Isabel, ¿se vislumbra alguna posibilidad de cambio en la legislación o el financiamiento por parte del Estado a proyectos arqueológicos de impacto? ¿Cuál es el panorama de la arqueología nacional a corto y mediano plazo? Sobre todo la prehispánica. Jacinto Fombona, al comentario que yo hacía, dice, no solo las indígenas, hay arqueologías de estos españoles y holandeses, por ejemplo, pero sí, los anglosajones los ven como una alteridad. Sí, pero sobre todo la arqueología ya histórica es mucho más reciente. El proceso en Estados Unidos de hacer arqueología histórica es algo que viene de los 60 para acá. La academia estadounidense amarra la arqueología, sobre todo a la antropología, porque se veía inicialmente la arqueología como el tema indígena. Ender nos dice, hola, buenas tardes, quisiera saber si puedo preguntar algo por vos. Sí, una vez que hablen Claudia e Isabel, podemos también dar el
el derecho de palabra. Solamente iba a hacer un comentario, disculpen que me apropio de la clase, es simplemente con respecto a Venezuela, que esto es bien importante saberlo, ¿no? Y cuando hablaba de patrimonio cultural, nuestra legislación dice que todos los restos arqueológicos estén declarados o no, estén identificados o no, estén ubicados o no, deben ser protegidos y son considerados patrimonio cultural. Entonces, aquí es donde Isabel da en el clavo la importancia del mapeo, porque muchas veces lo que ocurre con las constructoras, y esto es una realidad, es que una vez que encuentran algún resto arqueológico, lo que hacen es destruirlo antes de que alguien se dé cuenta de que el resto arqueológico esté ahí. Y bueno, se imaginarán así todo lo que hemos perdido. Por ejemplo, hay una historia conocida y por nuestros profesores que participaron en algunos casos, algunos de ellos ahí, cuando se construyó el metro de Caracas, por ejemplo, en la estación Altamira o en la zona de Altamira, entre Altamira y Parque del Este, se encontró lo que era la gran acequia que bajaba de las haciendas cafetaleras de Altamira. Y esa acequia, por suerte, alguien logró hacer un pequeño diagrama de la acequia y el levantamiento planimétrico, pero eso fue volado totalmente por el metro en un momento en que todavía no existía una legislación que protegiera el patrimonio arqueológico, y quizás si hubiera existido, también hubiera pasado esto. Pero bueno, en todo caso, les dejo con estas preguntas la palabra a ustedes y después hacemos otra ronda de preguntas con la intervención de Ender, y si alguien más quiere participar también puede escribir o lo anota por acá si quiere hacer una intervención en vivo. Adelante. Isa, ¿quieres empezar tú? Clau, tú. Bueno, Clau. cuando Isabel estaba hablando, a mí me da risa porque muchas veces decía, porque en Londres no es así. Y yo, bueno, un poquito sí es, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de retrasar la obra, de cuánto, sabes, que es como, es lo que menos quieren, igual es aquí, ¿eh? O sea, si ellos no tuviesen que hacerlo por ley, no lo harían, ¿no? Obviamente, y nosotros vemos eso mucho cuando estamos en las excavaciones. Muchas veces hay constructoras que nos tratan súper bien, sobre todo si hay ciertos rastros, cierta arqueología que les va a dar mucho estatus a la construcción, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un edificio que va a tener los restos de otro teatro shakespeariano, y se podrán imaginar que los apartamentos pasaron de costar 3 millones de pounds, pasaron a 6 millones de pounds simplemente porque van a tener el teatro shakespeariano abajo, ¿no? En el sótano. Pero claro, cuando no les damos esa alegría, pues obviamente tampoco nos quieren, y muchas veces nos hacen ver en el site de que no te queremos aquí, ¿no? Lo de los archivos es exactamente igual. La gran diferencia es que aquí todo lo que se encuentre arqueológico es del dueño de la tierra. No es como en Venezuela, de que instantáneamente pasa a ser parte del patrimonio nacional. Cualquier cosa que se encuentre es de la persona que es dueña del terreno. Entonces lo que sucede es que usualmente las compañías constructoras son dueñas del terreno y ellos nos dan a nosotros en concesión para que nosotros guardemos las cosas, ¿no? Pero eso es lo que sucede, que aquí hay mucha gente con los detectores de metales y cosas así, buscando cosas de arqueología que son de ellos. Lo único es que si algo es tomado como tesoro, que ya eso implica que si cierta cantidad de oro, cierta cantidad de metales preciosos, ahí pasa a ser de la corona, lo que quiere decir de que pasa a ser de interés público. Pero no, usualmente lo de los archivos es también súper problemático. Últimamente se está hablando mucho de eso, que por eso también se está hablando mucho de los beneficios de comenzar a hacer el digital recording con un iPad en vez de con hoja y papel, ¿no? La otra cosa interesante fue lo del rescate y la investigación. Aquí
afortunadamente todo eventualmente tendrá investigación. Obviamente va a depender mucho del sitio. A veces vamos a sitios que tiene un poquito de postmedieval, que aquí a nadie le hace caso al postmedieval porque eso no importa mucho, y se hace un reporte mínimo. Ahora, si tú tienes un sitio de excavación, bueno, importante, obviamente la investigación va a ser mucho más avanzada y va a tener un resultado, además de que cada localidad tiene lo que se le llama Research Frameworks, que es cada alcaldía, cada gobernación tiene unas preguntas de investigación arqueológica que quieren responder, porque entonces así no se repite siempre lo mismo, porque sí, ya sabemos cómo era el sistema de riego durante la época del hierro, pero no sabemos cómo se utilizaba en la época del bronce. Entonces, cada localidad tiene unas investigaciones distintas a las que están interesadas. El pago, créeme, nosotros prácticamente ganamos sueldo mínimo, que obviamente no es un sueldo mínimo venezolano, pero no quiere decir de que nosotros ganemos. De hecho, los trabajadores de la construcción, que trabajan duro, o sea, obviamente no les quiero quitar, pero ellos ganan mucha más plata que los arqueólogos que fueron a la universidad y todo lo demás. Así que tampoco estamos mucho más avanzados en eso. Y también lo de la universidad versus la práctica, ¿no? Lo que a la universidad le hace falta para prepararte para esa parte de la arqueología en el mundo, ¿no? Que por eso creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo Juan Carlos con esto, porque sí, porque salimos y no sabemos qué hacer. O sea, aquí tú sacas a un arqueólogo recién graduado y lo pones en un sitio de arqueología y el pobre está con una brocha tratando de limpiar un tiesto, y aquí trabajamos con pico y pala. O sea, aquí es a lo bestia. Así que son varias cositas. De lo que la gente me preguntaba, los métodos de excavación siendo bastante similares a los que se utilizaban en los 70. Así que los libros, yo les puedo mandar cierta bibliografía. No lo hay. De hecho, yo para entrenar a gente nueva tuve que pensar cómo hacemos nosotros, porque aquí, claro, todo depende de qué sitio, de qué tipo de sitio. Otra vez, arqueología urbana, cada contexto es excavado distinto. Si es prehistoria, entonces sí lo hacemos más parecido a Venezuela, que es se me fue el nombre en español, por niveles. Si es en arqueología rural, se utiliza lo que se llaman slots, que son visibilizar la estratigrafía completa. Se excavan ciertos pedazos nada más para poder ver todo en vertical y poder analizar. Urbano no, en urbano se hace todo en plano y cada cosa se excava independientemente de la otra. Así que no hay una bibliografía muy actualizada. Yo les puedo mandar la bibliografía que sigue estando utilizada. Por ejemplo, el manual de Molas está fácilmente, se encuentra en internet y es la Biblia de arqueología urbana. Pero también hay muchos, hay Baker que tiene cuáles son las técnicas. Esos libros son fundamentales, aunque no son muy actualizados, que digamos. Y por mi trabajo, mira, yo he escrito, he tenido la oportunidad de tener una publicación sobre mi tesis en Sicarigua. He hecho uno sobre osteoarqueología en una iglesia en Margarita, pero aquí yo no, o sea, tengo reportes como supervisora que he hecho. Yo les puedo enviar
la página web a través de las que se puede buscar todos los reportes en Inglaterra, pero yo no tengo investigación como tal porque, claro, yo trabajo para la compañía, entonces no es investigación mía, sino es investigación de mi compañía, ¿no? Mi nombre está en el reporte, pero no, intelectualmente no es mi copyright, digamos. Pero tengo mucho en LinkedIn sobre eso. Me pueden buscar en LinkedIn. Okay. Bueno, en mi caso, Venezuela tuvo un momento cuando yo entré al Instituto de Patrimonio en el 2006, que había mucho trabajo arqueológico. Se promovió mucho el trabajo arqueológico, habían situaciones donde el Estado exigía a las empresas, porque empresas como PDVSA, que tenía un terciario que le estaba construyendo, por ejemplo, una serie de tuberías para llevar gas de Oriente a Occidente. Entonces ahí se hicieron varias intervenciones arqueológicas y paleontológicas. Entonces ahí fue un boom porque yo venía de trabajar vamos a llamarlo empresas que no estaban registradas, por supuesto, era un antropólogo que contrataba a otros 5, 6 o 7 antropólogos y las empresas nos subcontrataban a nosotros. Y sí hubo un momento de verdad de mucho trabajo arqueológico en Venezuela donde se apoyó desde la legislación ese momento. Después eso vino decayó muchísimo. Este, ¿Por qué? No les sé decir, de verdad. Ahí fue cuando yo entré al instituto, entonces se manejaba más la cuestión de que fuese el Estado el que fuese a hacer el trabajo arqueológico, eh, lo que también es difícil, porque siempre desde el Instituto de Patrimonio Cultural yo no puedo decir yo voy a trabajar arqueológicamente, porque yo tengo que hacer trabajo arqueológico, tengo que hacer inspecciones a otros trabajos arqueológicos, porque, por ejemplo, ahorita soy parte de tráfico ilícito, entonces, si hay una pieza o algo que parezca del tráfico ilícito, tengo que yo hacer la inspección a la pieza. Entonces, es algo muy difícil, de verdad, desde el punto de vista del Instituto de Patrimonio Cultural, y como una vez yo se lo dije a mi jefe, nosotros no somos un ente para investigar, o sea, para hacer trabajos arqueológicos. Nosotros somos un ente para hacer más bien políticas arqueológicas o políticas culturales, ¿no? Que nosotros tenemos más bien que decirle a las empresas, a los arqueólogos, cuáles son los lineamientos, no en el sentido de metodología, ojo, no es eso, sino por qué tiene que una empresa contratar a un arqueólogo, por qué tiene que haber una arqueología o una paleontología en cierto determinado sitio, o por qué tiene que haber una restauración de una edificación. Colocar las líneas de acción claras para que tanto la empresa privada como el ente público puedan actuar. Por eso digo, Venezuela tiene mucho todavía que explotar, muchísimo, muchísimo, tanto a nivel prehispánico como a nivel urbano o republicano. Hay estados donde no se ha tocado prácticamente la arqueología, Cojedes, Guárico, el propio Mérida. Fíjense lo que pasó con el descubrimiento del mastodonte aquí en esta zona de Mérida, donde nadie nunca más se imaginó que podía haber un resto paleontológico en esa zona. Entonces, todavía hay mucho que trabajar. ¿La legislación va a cambiar? No, por ahora no. La legislación va a seguir siendo por ahora la misma. A los políticos, desde el término político, no les interesa cambiar la legislación. Les interesa cambiar es como la estructura que maneja el instituto, la estructura administrativa, vamos a llamarlo así. Pero el contexto de relleno, cómo estamos nosotros formados, más bien nosotros desde adentro peleamos para que se hiciera una oficina de arqueología, hicieran una oficina UNESCO, se hiciera una oficina de tráfico ilícito. O sea, imagínense todo lo que teníamos que separar. Y en la oficina de tráfico ilícito tenía que haber antropólogos, tenía que haber arquitectos. O sea, cada oficina tenía que tener por lo mínimo 2 o 3 especialistas. No hemos podido lograr eso. Entonces, seguimos siendo un especialista que tiene que manejar 3 o 4 vertientes, y principalmente los arquitectos no tanto, porque los arquitectos se dedican a la arquitectura. Cuando consiguen algo raro, llaman a la arqueóloga, salen corriendo: Isabel, anda a ver qué es lo que hay. En cambio, el arqueólogo o el antropólogo tiene que tratar de manejarlo todo,
antropología social, arqueología, arquitectura, y eso por ahora no va a cambiar, de verdad se los digo. Y es lo que yo les digo siempre a los muchachos cuando tengo oportunidad de meter a algún muchacho, ya sea porque están haciendo tesis o porque puedo hacer, ¿cómo que se llama esto? Trabajo comunitario. Aprovechen si pueden salir del país. Yo sé que va a sonar feo, pero no me importa. Yo soy así. Que desde afuera nos ven siempre como los indiecitos y siempre se consigue financiamiento para ir a estudiar los indiecitos. Entonces, vayan a otro país, hagan un doctorado en otro país, hagan una maestría en otro país y desde el otro país consigan la plata para venir a trabajar ahí. Porque aquí, desgraciadamente, nunca vamos a tener un financiamiento fuerte desde la parte de vista del Estado para poder hacer investigaciones serias por ahora. ¿Podemos cambiar? Deberíamos cambiar. La legislación cultural o las políticas culturales del país deberían de cambiar, pero ¿cuándo? No sé, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Con un comentario aparte, yo diría, en mi opinión personal, que la legislación venezolana no es tan mala. Lo que pasa es que en muchos casos no se cumple y en algunos casos es demasiado compleja para que se cumpla de acuerdo a la estructura real o realista de nuestro Estado. Voy a hacer dos preguntas que están aquí en el chat. No sé si... Ender quería hablar y hacer una intervención. Arturo Jaimes estaba por ahí moviendo la mano. No sé si era que quería intervenir o no. Pero ahora... Ok, Arturo, ahora te damos la palabra también. Entonces, Evelyn Colina preguntaba si considerarían ustedes pertinente que en la malla curricular de carreras como arquitectura e ingeniería contengan antropología o arqueología de rescate. Y Andrés Díaz pregunta, en el caso de Venezuela, ¿cuál ha sido la última excavación que se ha trabajado y cómo la ha manejado el Estado? Entonces, le doy la palabra a Ender y después a Arturo para que ustedes después contesten. Ender. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Lo primero es que, o sea, yo no quería hacer como comparaciones que no fueran al caso o que de alguna manera sonaran chocantes, pero me pareció interesante que podamos como que ver el contexto donde una profesión y sus prácticas parecen estar aparentemente hiperreguladas, ¿no? Como es el caso de la arqueología británica. Ahora, y esta es mi primera pregunta, un poco lo acaba de decir usted, profesor, ¿qué pasa en Venezuela con la regulación o el marco legal que protege el patrimonio? Por ejemplo, existe y lo sabemos, pero ¿hasta qué punto se cumple? Y en relación a esto está mi segunda pregunta, y esto es directamente para la antropóloga Isabel de Jesús. Específicamente en el conjunto urbano San Jacinto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la presión privada, pero también pública, pudieron llevar a que no se cumplieran los protocolos de intervención del sitio, más teniendo en cuenta el llamado Plan para la Revitalización de la Zona del Casco Urbano? Tiene un nombre mucho más largo, pero en resumen es eso. Sobre todo en relación, o sea, esto en relación a los intereses económicos y la puesta en marcha de una serie de locales una vez que la intervención aparentemente ya fue culminada. Esa era mi duda. Arturo, creo que querías intervenir o no. ¿Cómo que se le cayó? Ajá. Aquí está, adelante. ¿Qué tal, amigos, amigas, colegas, etcétera? Claro, toda esta discusión nos remite inicialmente al sentido de pasado. Es decir, por más que haya arqueología de rescate en Londres, en Inglaterra, en Stonehenge, en Taima, en Creta, el tema es cómo y por qué nos remitimos al pasado como un recurso que pueda ser revitalizado para entender o para hacer de ello toda una política de Estado con respecto a lo cultural, a lo económico, lo que sea. Es decir, el trasfondo paradigmático
tiene que ver necesariamente con el uso del pasado, con la concepción de pasado vivo en el presente como estructura, como patrimonio. La definición de patrimonio tiene que ver con todas aquellas renuentes discusiones, discursos, etc. Para el caso nuestro, y hablando de, tomando en cuenta lo que dice Claudia, con lo que está donde trabaja y todo aquello, tuve la experiencia con el BID sobre la base de las mismas, los patrones de seguimiento sobre el tema de arqueología rescate, y lo vivimos en el Caroní, lo hicimos. Igualito como Claudio lo hizo o lo está haciendo en Londres, lo vivimos en el Caroní, a pesar de que en la parte venezolana tenía renuentes elementos para decir que el pasado no servía para nada, que para qué íbamos a investigar arqueología de los indios, o arqueología de las misiones, o arqueología de las minerías. Cuando hicimos y establecimos todos los criterios, a pesar de que hubo todo un tema de discusión y de pelea con la gente de Corpoelec acá, porque era $1 millón que se estaban en juego para el caso arqueológico, $1 millón para el caso del relevamiento de fauna, $1 millón para el tema de minerales, etcétera. La intención original de esta gente, donde nosotros acá, me imagino también, como dice Claudia, de alguna forma, o la gente que maneja empresas, ¿no? Que me vas a detener el proyecto, me vas a fastidiar aquí con esto. El tema era que la importancia de lo que implicaba para la anunciación posterior era lo que dificultaba la idea de que el negocio estaba en peligro. Una vez que comenzamos a trabajar entonces y a relevar sitios, y de hecho el punto supremo, así como en Londres, es importante, las ruinas romanas o las ruinas o los puentes romanos o lo posmedieval, no interesa. En el caso nuestro, aquí en el Caroní, fue que la evidencia de cazadores recolectores del Pleistoceno o Holoceno era lo que daba como curiosidad más allá de lo que era la cerámica o el periodo prehispánico de sociedades productivas de alimentos. Y eso, en el manejo del discurso, generó la posibilidad de que pudiese haber un cierto interés, dar cuenta de la antigüedad, de los procesos. Eso fue un caso. Otros casos han dado cuenta de que si bien es cierto, importante es relevar o sacar a la luz lo que fue en el periodo colonial, algunos factores. A lo que voy al final es que cautivar, y es un tema de mercadeo, lo que implica la arqueología dentro de ese modelo, como tú dices, Claudia, de una arqueología comercial, y tomo el término comercial como una herramienta desde el punto de vista netamente ideológico para poder comprar la idea o vender la idea de hacer arqueología. Simplemente a eso me remito. Y que la escuela, y Ender, le respondo a Ender de alguna manera, debería manejar el tema de que ya la arqueología, esa visión fantasmagórica, fantástica, Indiana Jones, etcétera, es una herramienta, un hilo conductor dentro de lo que implica el hecho de convivir en un paisaje. Es decir, el paisaje está conformado por una cantidad de espacios y de elementos que alimentan la historia de un espacio, de un sitio, de un área. Y que de hecho allí donde se debe fomentar la idea, la fundamentación. Pasó en Quíbor. En Quíbor se encontró un cementerio. El cementerio fue excavado. La gente caminaba encima de los esqueletos. Pasaron 7 años. Los muchachos caminaban encima de las tablas y un día decidieron que iban a saquear el cementerio porque ya no podían caminar encima de tablas. Sin embargo, se creó el museo. Se creó el museo de sitio. Y posteriormente, entonces, la gente decía, yo no soy descendiente de esos pigmeos. Entonces eran pigmeos
y por ser pigmeos, entre comillas, se creó todo un imaginario que permitió que se desarrollase la economía local con la artesanía y la arqueología. Digamos, son elementos de lo que hay una cantidad de historias, así como otros de Stonehenge, por ejemplo, también, y así por decir una cantidad infinita. Excavaciones, estamos excavando ahorita en Urumaco, estamos excavando megafauna, estamos excavando sitios con proyectiles Clovis, estamos haciendo georreferencial, estamos haciendo geomagnetismo, radar, etcétera, que son parte de la pregunta que estaban por dando vuelta. Más nada. Chéverísimo. Esta intervención de Arturo me da mi chance para completar aquí un comentario que, bueno, una necesidad que yo creo que todos desde los arqueólogos nos hemos planteado, que evidentemente la historia de la arqueología venezolana es una historia de esplendor y decadencia, tenemos momentos de gran gloria y después eso pareciera decaer. Y a veces tenemos políticas que evidentemente se amarran al pasado a partir de algunos elementos. A veces hay discursos que rechazan estos elementos y pienso, por ejemplo, lo que fue el nuevo ideal nacional y todo lo que trajo el nuevo ideal nacional y la política de construcción y modernización de Caracas para la destrucción del pasado arqueológico del centro de Caracas. Y en ese mismo contexto, eso aunado a una migración importantísima de europeos a Venezuela, pero también del campo a la ciudad. Entonces, nuestras identidades y nuestro afianzamiento al territorio, al resto arqueológico, al relato histórico y el relato oral identitario, se ha visto muchas veces muy golpeado, pero a veces también muy, muy exaltado, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos trae a la necesidad de una nueva serie de encuentros el próximo semestre o en algún semestre siguiente con respecto a esto, el uso del pasado, los discursos del pasado y nuestro papel como antropólogos, como arqueólogos, los que en algún momento hemos hecho algo de lo que llamamos antropología histórica, discutir un poco eso, más allá del trabajo concreto que hacemos, ese manejo y uso del pasado y esos discursos, ¿no? Y esto también me hace pensar en algo para el caso venezolano y es algo que yo siempre he reflexionado y aquí solamente lo voy a lanzar para que ustedes dos contesten y no voy a dar el derecho de palabra acá porque entonces nos vamos a extender demasiado, que tiene que ver con los esplendores y decadencias que ha tenido nuestra asociación como gremio, o sea, nuestra capacidad de trabajar en conjunto, los arqueólogos, los antropólogos, que a pesar de que salimos de una sola escuela, nos cuesta mucho el trabajo en favor de un gremio unido con nuestras diferencias, obviamente, pero esa unión, por ejemplo, es lo que le da la fuerza a los trabajadores de la construcción en Londres para cobrar por su dinero y eso es un poquito diferente de lo que nos pasa a nosotros como arqueólogos o como antropólogos, ¿no? Únicamente leo aquí los últimos comentarios. Miguel Ángel Pérez López las felicita a Claudia y a Isabel por sus trabajos y además de la iniciativa. Juan Silveiro le pregunta a Claudia, bueno, las redes sociales del museo. Y Carmen Mabel también nos felicita. Gracias a todos. Les doy la palabra a ustedes ya cerrando estos comentarios. Ok. Por mi parte, sí, considero que tanto los arquitectos como los ingenieros deberían de conocer un poco la arqueología. No para ser arqueólogos, sino para entender nuestro trabajo. Yo tuve la oportunidad de, hace muchos años, hacer como una ponencia para trabajo comunitario de ingeniería con una profesora de ingeniería y como los muchachos no podían salir a hacer trabajos afuera, no me acuerdo cuál era el problema que había en el país,
yo los puse a hacer un registro de petroglifos aquí en Caracas, los que estaban por el Atillo, por Baruta. Claro, la clase que yo le di, todos me miraban con, usted sabe, que qué fastidio, que qué ladilla. Pero después que hicieron el registro, otros los puse más bien fue a que, como eran ingenieros químicos, algunos eran químicos, los puse, el reto era que me tenían que hacer un solvente para sacar las pinturas de los petroglifos. Háganme un petroglifo falso y sáquenme esa pintura a ver con qué solvente es mejor, qué deja menos residuos. Y lo que para ellos comenzó siendo un fastidio, terminó siendo algo que les encantó. A los de los solventes les encantó porque empezaron a trabajar con química y problemas, y esto sí, esto no. A los que le hicieron el levantamiento, después tuvieron que dar los talleres en las escuelas. Entonces, de verdad, cuando el ingeniero o el arquitecto entienden nuestro trabajo, no van a hacer nuestro trabajo, pero por lo menos comprenden qué es lo que hacemos nosotros. Y de verdad sería bueno, no solamente los arquitectos, los licenciados en arte, en historia, en geografía, porque a veces piensan, hasta los de geografía, que le queremos quitar el trabajo por la cosa de los espacios. No. Y con respecto a San Jacinto, no, bueno, en San Jacinto sí hubo un arqueólogo, se logró el trabajo con el arqueólogo, a veces hay que mediar entre la empresa, entre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y cuando la empresa se ponía un poco necia, el arqueólogo me llamaba e iba yo a esta cara de bulldog que tengo, a mediar un poquito, a ladrarles un poquito, a veces a sobarle la calva al ingeniero de turno, y bueno, y se lograba hacer la cuestión como se tenía que hacer. Porque tenemos que mediar entre las situaciones para lograr las cosas. Clau. Lo de los ingenieros y los arquitectos es súper interesante. Por ejemplo, aquí hay una especialización solamente para, como se dice, edificios que están aún standing, ¿no? Aún están parados. Somos arqueólogos, pero saben de toda la arquitectura, saben describir perfectamente la arquitectura. Los arquitectos no se meten aquí con historia, es mínimo. Y creo que eso es una de las cosas que nos deberíamos, cuando nosotros nos deshagamos de los arquitectos en el IPC, lograremos mucho. Cuando sea un antropólogo el que lleve el IPC en vez de un arquitecto, allí avanzaremos mucho. Este es mi pedacito de política venezolana que puedo lanzar por ahí. Me recuerdo, yo vi varias clases en la FAU optativas y sobre conservación, y yo iba allí y me decían, pero ¿tú qué haces aquí? Y yo, ¿en serio? O sea, me estás preguntando qué hago yo en un seminario de conservación de edificios históricos. O sea, pero bueno, eso ya es el pique de arqueología, arquitectura es muy fuerte en Venezuela. Afortunadamente aquí estamos bastante separados. Lo del gremio es muy interesante, Juan Carlos. Aquí tenemos un sindicato del cual yo soy una representante, orgullosamente soy representante. Tenemos un colegiado. El colegiado no se gana el favor de nadie aquí, el colegiado jala para su lado. Y claro, el hecho de que sean compañías de arqueología que prácticamente están en constante competencia entre ellas mismas, entonces en vez de nosotros lograr que gracias al colegiado, en vez de ir hacia arriba y decir, ya que estamos en competencia, todas las arqueologías suben los gastos, todo el mundo la sigue bajando. Entonces, eso obviamente es para la arqueología, las compañías de arqueología quieren ganar el trabajo porque tienen un proyecto que se va a hacer mucho más barato, en vez del colegiado tratar de subir no, vamos todos a subir nuestro presupuesto y así lograremos las mejoras, pero obviamente nuevamente no, aquí el colegiado la verdad es que sirve para muy poco, simplemente para decir eres ético o no eres ético y
para lavarnos la cara ante otras zonas de construcción que tienen colegiados, entonces quieren decir de que nosotros tenemos colegiados. El sindicato es lo único que más o menos ha logrado un beneficio, no solamente económico, sino por lo mismo que tú decías antes, Juan Carlos, trabajar en invierno es horrible. Aquí van a cerrar los sitios arqueológicos la semana que viene porque vamos a llegar a 37 grados, todo cerrado, gracias al sindicato. Entonces, hay muchas cosas que se han logrado, pero el colegiado ha sido bastante poco y el hecho de que las compañías de arqueología están en competencia tampoco nos ha ayudado. No sé si había algo más. No, bueno, simplemente ahora, bueno, hago el comentario de que Claudia agregó la página web del sitio y el lugar donde pueden descargar el manual de arqueología urbana, ¿no? Está en el chat. Y ya lo que me queda es agradecerles a todos por haber participado. Con esta sesión estamos cerrando la serie de estas cuatro sesiones. Simplemente agradecerles a Claudia, a Isabel de Jesús, a los participantes en las sesiones previas, a todos ustedes que asistieron a estas sesiones. Esperemos que se vuelvan costumbre y podamos repetirlas semestre tras semestre o alguna actividad de este tipo, porque realmente son actividades que a mí me parece que han sido súper productivas. Por lo menos para mí lo han sido, y creo que han servido mucho para darnos cuenta también del interés que existe con la alta participación que ha habido de estudiantes de la escuela, pero también de invitados externos en todos estos temas. No me queda eso, más que agradecerles y comentarles que estas sesiones, las 4, logramos grabarlas, y una vez que las 4 sesiones estén montadas, les enviaré un correo a toda la lista de distribución, a los que están registrados, con los datos para que puedan acceder a las sesiones grabadas. Eso, no me queda sino agradecerles. Muchas gracias a todos. Veo que hay otros comentarios en el chat. También, a ver, bueno, Lidia Caldera nos felicitaba. Carmen Mabel hablaba de la importancia de los trabajos inter y transdisciplinarios. Ciertamente, Evelyn Colina hablaba en arquitectura de la UNEYES. Se logró incorporar en la malla curricular antropología en tercer semestre. Tiene escasos años impartiéndose como PFG. Hasta el momento se han realizado visitas de reconocimiento etnográfico y algo de arqueología prosecutiva en comunidades campesinas, y la experiencia ha sido muy bien recibida. Bueno, eso es una experiencia que no conocíamos, por lo menos yo no la conocí, y me parece importantísima. Bueno, desde la Escuela de Antropología, mi persona, pero también la escuela y la mayoría de los antropólogos, yo creo que estamos encantados en colaborar en lo que podamos, sea con la UNEYES o con quien sea que necesite apoyo. Estamos acá. Como digo, igual había dicho de todos los invitados, tanto Isabel como Claudia aceptaron inmediatamente, apenas les propuse si querían venir a participar en esta sesión, aceptaron inmediatamente, y eso porque tenemos un compromiso con la escuela. Todos estamos aquí comprometidos con la escuela, es la escuela donde nos formamos y queremos que, compartir nuestra experiencia que hemos tenido. No me queda ya sino eso, nuevamente despedirme, y gracias a todos, y nada, gracias, nos vemos. Esperemos vernos pronto. Gracias. Una próxima serie. Chao. Chao.